Cordial saludo a todos los papitos que en el día de hoy nos acompañan. Desde el área del Grupo de Orientación Escolar e Inclusión, les damos la bienvenida a nuestro taller de prevención de violencia intrafamiliar para familias en territorios de paz. En el día de hoy estamos la docente orientadora Diana Marcela Ojeda y quien les habla Yolanda Cárdenas Camacho. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Un cálido saludo para todas las familias que se conectan en este inicio del segundo semestre, en esta primera escuela de padres. Vamos a abordar, como les decía Yolanda, un tema importante que es este territorio familia y cómo desde la familia construimos escenarios de paz, que digamos que del otro lado estarían como esos escenarios de violencia que son los que es importante prevenir. Vamos a invitarlos a escuchar una canción, los invitamos a que estén muy atentos a la letra de la misma, al mensaje que tiene, y de esta manera vamos a empezar esta escuela de padres. La canción se llama Para la Guerra Nada, es una canción de una artista colombiana que se llama Marta Gómez. Entonces, ahí préstenle mucha atención. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para amarte una cama, para darnos un café, para brindarte una ruana y una vela para esperar, un poco para la infancia y una cuerda más atrás, para la guerra nada. Bueno, entonces vamos a dejarnos ahí provocados con la canción para que la puedan escuchar completa. Hay varias versiones de esta canción. Esta es una que se graba en vivo y en directo en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de acá de Bogotá. Y quisimos traerla porque pues frente a algunos momentos sociales, familiares que nos toca vivir, pues ahí nos toca como sacar algunas herramientas, unas estrategias para poderlas abordar.
Y eso que sacamos puede estar del lado de la vida, puede, digamos, que ayudar, contener, abrazar, cuidar, pero también puede estar del otro lado, y es del lado de destruir. Y un poco la invitación es que en esos tiempos difíciles, en esos tiempos pues de mayores retos, elijamos siempre la vida, elijamos siempre contener, sostener, abrazar, acompañar. Por eso esta canción dice: para la tristeza, un abrazo; para el alma, un café; para, digamos, que la infancia, una cuerda para saltar. ¿Cómo acompañamos estos momentos desde la defensa de la vida? Por eso quisimos traer la canción, nos parece como un mensaje importante. Entonces, con esta canción y con este mensaje inicial, vamos a empezar con el tema que nos trae hoy acá, que es, como ya les decíamos, todo es pensarnos en este escenario familiar como un escenario donde se pueda construir relaciones o vínculos cálidos, que claro, sabemos no escapan a esas tensiones, porque pues también la vida con los otros, la convivencia muchas veces implica desacuerdos, implica un poco emociones diversas, no siempre son emociones ligadas al bienestar. A veces nos podemos enojar, podemos sentir miedo, pero un poco cómo acompañamos pues esas emociones. Entonces, bueno, aquí, espérenme un momento. Bueno, entonces ahí me cuentan si están viendo la presentación, Yoli. Sí, Marce, sí se ve. Ah, ok. Bueno, entonces, aquí. Ya pues escuchamos la canción y hablamos un poquito de eso. Vamos a empezar también, o vamos a continuar hablando un poco de la familia. Aquí tenemos esa palabra que es como la cartografía familiar, y un poco la invitación que les hacemos es a pensar, cada una va a pensar en casa, va a pensar en ese espacio que tiene, en ese lugar particular que tiene en la ciudad, que es su casa, y va a pensar cómo es esa casa. ¿Sí? Cuando uno habla de una cartografía, habla como de un mapa de esa casa. Y seguramente se van a acordar de cómo es físicamente, cómo son sus paredes, cómo es su piso, pero también de cómo es su clima, cómo se vive en esa casa, qué se escucha en esa casa, qué sonidos circulan, qué olores circulan. Y todo eso nos va dando el escenario de cómo es nuestra casa, ¿sí? Y es muy importante pensar en esa casa, porque en la familia es el segundo territorio más importante que tenemos los seres humanos. El primer territorio es nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, que nos acompaña a todos los lugares. Es muy importante, pero la familia es ese segundo territorio donde pasan muchas cosas vitales que quedan en nuestra memoria y nos acompañan muchos años. Entonces, la familia es el primer lugar donde uno puede vivir vínculos de amor, pero también de indiferencia, de rechazo, de desprotección. Entonces, es un poco a que nos pensemos qué estamos viviéndonos en esta familia, cómo están estos vínculos, porque pues la cartografía no tiene que ver solamente con lo físico, sino también con eso emocional que circula en la familia, ¿sí? Entonces, cada uno piense en su casa, piense en ese lugar, y piense también
un poco en esos comportamientos que tiene en casa, como en esa revisión, bueno, ¿será que yo tengo que cambiar a veces algo de cómo actúo, de cómo respondo, de a veces mi actitud frente a la familia, o no, yo siento que digamos que estoy trabajado en ese entender que mi casa es un territorio muy importante y por eso tengo que dar lo mejor que tengo en ese lugar. Sí, Marce, Yo, perdón que te interrumpa. Además, pues esta pandemia nos ha enseñado en este año y medio que llevamos en nuestras casas a compartir más con nuestra familia, a entenderlos, a ponernos en los zapatos del otro, como que aprender a integrarnos más. Nosotros anteriormente o antes de la pandemia era muy poco el tiempo que pasábamos con nuestras familias, en el sentido en que nosotros nos levantábamos, nos íbamos a trabajar, llegábamos en la noche, medio compartíamos en la comida, medio revisábamos tareas de los niños y otra vez a dormir y al otro día, toda la semana la misma rutina. Muchos trabajan los sábados, entonces pues era solamente el domingo el tiempo de compartir, entonces era un tiempo muy corto que nosotros compartíamos y no conocíamos a los integrantes de nuestra familia. Esta pandemia nos sirvió para conocernos, para aprender a saber cuáles, qué necesidades, qué emociones, qué sentimientos, qué forma de vivir tiene cada uno y de asimilar las cosas. Para unos la pandemia ha sido terrible en el sentido de convivencia, mientras que para otros ha sido una fuente grandísima porque los ayudó a integrarse más como familias, a comprenderse. Entonces debemos ser conscientes de cómo estoy, cómo me ven y cómo quiero yo que me vean, mi familia. ¿Qué respaldo tengo yo en ellos? Ellos qué respaldo tienen de mí y poder como engranar todas las partes de la familia para ser un buen grupo familiar. así es, Yoli, vamos a ver ahorita en un video que eso que nos estás diciendo, pues es una de las cosas que digamos que tenemos en este momento y es ese tiempo que de pronto es un tiempo muy diferente a como antes compartíamos como en la noche solamente. Ahora, pues en algunas familias, porque sabemos que muchas otras pues ya han estado trabajando desde que inició el año, incluso desde el año pasado, pero hay un, digamos que un mayor acercamiento, como tú decías, a lo que vive cada uno de estos integrantes de la familia. Entonces uno diría, bueno, hay un mayor conocimiento de quiénes somos, quiénes son nuestros hijos, quién es nuestra pareja. Y eso pues es algo importante. Y como decíamos, en la familia pasan cosas que quedan en nuestra memoria y que nadie puede reemplazar. Es decir, uno puede tener una muy buena profe, una muy buena maestra, pero lo que vivió con mamá, ese vínculo primario, nadie lo va a poder reemplazar. Entonces, en esa familia se viven como nuestros primeros vínculos con la vida y con los otros y con, digamos que en general, con las personas. Y la relación con la mamá es una relación fundamental porque de ahí yo aprendo a experimentar el amor incondicional. Y yo aprendo a que yo valgo por lo que soy como ser humano, más allá de lo que puedo hacer, de lo que no puedo hacer. Perdón, que está pasando como un avión. Entonces, es con mi mamá que yo aprendo a entender que yo valgo por eso que soy, no solamente por lo que hago o no hago, sino por lo que soy. Por eso mamá nos da esa sensación de poder amar, de podernos sentir amados, y cuando uno se siente amado, pues uno tiene como el primer ingrediente o la primera posibilidad para poder amar a otro. Pero mamá también me enseña a sostener. Miren esa imagen de la plantica, mamá me enseña, las mamás no solamente dan a luz,
sino que la figura materna es una figura que sostiene, que cuida, que acompaña. Entonces mamá me enseña a sostener los proyectos, a cuidarlos. Por eso se dice que el éxito profesional depende mucho de esa relación que yo he tenido con figura materna. También todo el tema como de las emociones, de aprender a expresarlas, de aprender a darles lugar, se da desde ese vínculo con mamá. Hay algunas niñas que por diferentes razones no han podido crecer con su mamá, pero entonces ahí aparecen en la familia otras figuras maternas, como la abuelita, como la tía, como la madrina o la hermana, ¿sí? Como que vienen a un poco a acompañar a esta pequeña o a esta adolescente que está como creciendo. Y que de alguna manera, aunque bueno, aunque madrina, aunque mamá, aunque tía, aunque abuelita acompañe, pues seguramente en el corazón de esa niña siempre va a estar esa mamá, su mamá biológica, y hay que darle lugar a esa mamá. Así de pronto otras personas hayan sido las que hayan acompañado ya pues la cotidianidad. Pero también el papá tiene una figura, un papel muy importante. A veces creemos que desde que el niño tenga la mamá ya pues el papá como que es por allá un segundo, está en un segundo plano y no es así. La figura paterna nos da la posibilidad de tomar decisiones, nos da la dirección, ¿sí? Por eso esta imagen de la izquierda, donde vemos como esos dos caminos y esa posibilidad de decidir, de tener sueños, proyectos, tiene que ver con esa relación con la figura paterna, pero también en la imagen de la derecha vemos cómo papá nos da también esa posibilidad de equilibrar entre lo que yo quiero, lo que a mí se me ocurre y lo que digamos que regula la sociedad, es decir, la autoridad. Yo siempre no puedo hacer lo que quiero, siempre no puedo obtener lo que deseo cuando lo deseo, porque hay unas regulaciones sociales, porque hay unas normas, y esa posibilidad de relación con la norma me la da papá, me la da la relación con la figura paterna. Por eso como esa balanza ahí que habla como del equilibrio. Papá también me da esa posibilidad de cumplir la palabra, de cumplirle al otro y de cumplirme a mí mismo. Y esas cosas, como les decía, se viven en ese territorio familiar. Otros escenarios como la escuela lo acompañamos, pero inicial y digamos que privilegiadamente se vive y se aprende de la relación que yo tengo en casa. Sí, Marce, las mamás somos más sentimentales, más emocionales, mientras que el papá es como un poco más racional, el papá es más analítico, más crítico, más, como tú lo decías, nos muestra la balanza, el equilibrio, es esa figura que nos muestra lo malo de una forma como muy estable, sin que nos vayamos al extremismo de ser como tan pesimistas, sino nos muestra todo en un equilibrio, en una armonía. Entonces, las dos figuras juegan un papel fundamental en la educación y en la crianza de los niños. De igual manera, en la medida que van creciendo, que van desarrollándose, que cada uno va empezando a formarse como seres humanos, que van pasando de la niñez a la infancia, a la adolescencia, a la adultez. En todos esos procesos, los papás y las mamás juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos creciendo, vamos teniendo de ellos unas herramientas que nos van a ayudar en nuestro desarrollo a nivel personal, a nivel social, a nivel económico, a nivel religioso, en todas las facetas ellos juegan un papel primordial. Desgraciadamente, nosotros estamos acostumbrados a ver la figura paterna como la figura que simplemente nos da la parte económica, nos da el dinero. Y nos remitimos a que el papá es ese símbolo, papá igual
banco y papá o igual dinero. Y resulta que el papá es mucho más que eso. El papá, como les decimos, juega una figura muy importante en la educación y en la crianza de los niños. Así es, Yoli. Igual que con mamá, muchas niñas de nuestro colegio pues no comparten esa cotidianidad con papá. Y de pronto otras figuras como el abuelito, el tío, el hermano, tratan como de ejercer esa función paterna. eh, y claro, la niña lo puede recibir con amor, ese acompañamiento, pero en el fondo de su corazón siempre también va a estar ese papá biológico. Y digamos que empiezan también a generarse preguntas por quién es, por cómo se llama, en casos como en los que a veces tenemos, y es que de pronto no ha habido pues nunca una relación con esa figura paterna. Entonces ahí, por eso volvemos a este tema de cómo la familia es un territorio de paz, porque pues ahí, después claro, de ese sentimiento de tristeza, de abandono que puede sentir una niña cuando no ha crecido con su papá, pues que es válido, también como familia, pues ahí tenemos que acompañar unos ejercicios de perdón, de reconciliación, porque cuando una niña, y eso lo vemos mucho en las adolescentes, tiene como esa sensación de desprotección, de que papá no estuvo conmigo, no me cuidó, eso genera muchas afectaciones emocionales. Y entonces ahí hay que acompañar a esa niña en ese proceso de reconciliación, o de perdón desde lo profundo de su corazón, aunque ese papá pues no haya acompañado en esa cotidianidad. Eso no es un tema sencillo, pues ahí desde orientación nosotros hemos acompañado algunos casos que hemos tenido como con este tema. Bueno, entonces vamos a ver unos videitos que nos hablan, un poco nos van a hacer reflexionar sobre que a veces estas casas, estas familias, pues pasan cosas, ¿sí? Pasan cosas ligadas a malestares, a conflictos. Entonces vamos a ver un poco a ver qué nos muestran estos videos. Hijo, mi amor, yo sé que estoy malinterpretando cada vez que tengo problemas en el trabajo. No debo expresarme contigo cuando he tenido un mal día. Me arrepiento cada vez que mis palabras te ofenden. Sabemos que cuando discutimos la más afectada eres tú. No tiene sentido pensar que con una palabra voy a recuperar el control. Papá, A la última vez, respira profundamente. Dame indicaciones claras. Cuenta hasta 10. Pide ayuda. Lleguemos a un acuerdo. o simplemente abrazar. A todos nos ha pasado. Cuando la disciplina se convierte en agresión, afecta su desarrollo y genera daños irreversibles. Cuando nos educamos desde el amor, crece su autoestima y su casa se vuelve el lugar más seguro del mundo. Todo lo que hacemos les queda. ICBF, Gobierno de Colombia. ¿Cuenta? ¿No se han dado cuenta? Puede que nunca volvamos a compartir tanto tiempo juntos. En familia. Sé que estoy inquieto. Sé que a veces lloro poquísimo. Te pido que me tengas paciencia. Estoy aprendiendo a conocerme. Guíame. Acompáñame. No me grites. Y por favor, no me pegues. Entiendo que tampoco te estás pasando por un momento. El estrés y la ansiedad que sigue. No solo te afecta a ti, también me afecta a mí. Aprovechemos este momento para que me expliquen las cosas maravillosas de este mundo. Para que me lo encuentre después. Sé que tenemos un gran reto por delante. Y claramente no es nada fácil. La familia que aprendimos durante este tiempo hará la diferencia. Pasaremos muchos días en este hogar. Respetémonos, siempre disfrutando el momento. Hagamos de nuestra casa el lugar más seguro. Sí, Marce, tú tienes la razón con ese video súper clarito. ¿En qué sentido? No sabemos cuándo vamos a volver a tener una oportunidad de este tamaño de compartir con nuestra familia, de conocernos, de estar con ellos.
Puede ser que sí, algunos hayamos perdido miembros de familia, otros tengamos la familia completa. No sabemos cómo hacemos, pero es un tiempo que tenemos que conocernos, es un tiempo que tenemos que compartir de mucho respeto, como decía el comercial. Es un tiempo donde todos debemos tener tolerancia, todos debemos tener calma, paz, saber que, que si uno reacciona de una manera agresiva es la forma en que tiene de manifestar, pero no por eso yo voy a reaccionar de la misma manera. Si, ejemplo, mi esposo empieza a gritar, yo no le puedo contestar en la misma manera, en el mismo tono, porque lo que hacemos es empezar a gritar y a mirar quién tiene más tono de voz más alto para poder como empezar a callar al otro. Mira que esta semana leí algo que me gustó mucho y decían que por qué las personas gritaban. Decían que cuando una pareja grita es porque los corazones se están distanciando. Entonces que para que los corazones puedan como tener un poco de encuentro, necesitan gritar para que los corazones se encuentren. Pero que cuando ustedes están o nosotros estamos muy enamorados, entre más bajito hablemos, más cerca está el corazón. Entonces, cuando estemos en una discusión, pensemos en eso, que en ese momento nuestros corazones están muy distanciados y lo que necesitamos es bajar el tono de la voz para que nuestros corazones se puedan acercar. Ah, qué bonito esa metáfora, Yoli, de a veces, como que es lo que nos puede estar diciendo estos comportamientos que tenemos. No es fácil vivir situaciones como las que están sucediendo, no es fácil tener que vivir la enfermedad de un miembro de la familia, en casos también muy duros, la muerte de algunos miembros de la familia. Tener que, digamos que limitar nuestras interacciones sociales, no es sencillo. Pero cuando nos vivimos esas cosas, ahí tenemos una gran oportunidad de enseñarles cosas a los niños, porque digamos que eso que nos toca vivir nos saca o puede sacar cosas que de pronto estaban por allá, como esa fuerza espiritual, como esa capacidad también de rodear de amor esas situaciones difíciles. Y eso, digamos que va quedando interiorizado en los niños, cómo hemos reaccionado frente a estas cosas, cuando tenemos una persona que está en un momento difícil, cómo nos hemos unido como familia, cómo hemos desde las creencias de cada uno buscar, digamos que mandarle de fuerza, mandarle protección. Eso va quedando interiorizado en el corazón de estos niños y estas adolescentes y es el mejor escenario para enseñar. Entonces, más que la palabra, aunque la palabra es muy importante, está como el tema de lo que yo soy capaz de hacer y demostrar. ¿Sí? ¿Cómo me estoy viviendo esta situación difícil? ¿Qué hago? ¿Cómo estoy reaccionando? Entonces es importante como pensar en esas reacciones que tenemos. Pues el video nos, digamos que decía, enséñame, ayúdame, cuéntame, escúchame, ¿sí? Como que es algo que en este momento todos necesitamos de todos. Es un momento de solidaridad en el que los adultos necesitan, digamos que de los niños necesitan esa guía de los adultos. Y pues hay que, ante esos retos, sacar como lo mejor que tenemos. Y esto seguramente también nos da más fuerza, porque cuando uno vive cosas difíciles también se hace más fuerte emocional y espiritualmente. Entonces seguramente también ahí de ahí también uno saca fuerza de los momentos de reto. Ajá, Marce, muy cierto. Además que esta pandemia nos ha enseñado a darle un valor grandísimo a la familia. Todos nos hemos dado cuenta que la parte material, la parte económica no tiene ninguna validez. Muestra de eso está el tiempo que estamos viviendo y lo que está a nuestro lado constantemente, todos los días, diariamente, cada minuto, cada segundo, en la familia.
Entonces es un momento en que nos está diciendo, oiga, un momento, vuelvan a donde es el núcleo. ¿Dónde es el núcleo? Vuélvanse primero a su Dios, no sé ustedes cómo lo llamen, Jehová, Dios, Tao, no sé cómo lo llamen, pero es importante como decir, sí, vuelvo a mis raíces y vuelvo a conectarme con mi familia, vuelvo a estar pendiente de ellos, saber que son lo único que tengo. La vida en ese momento nos dio una vuelta total y nos dijo, hey, no es solamente trabajo, no es solamente adquirir cosas materiales, sino es todos los valores, todas las cosas que ustedes le están inculcando en su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus abuelos, a sus nietos, a todos. ¿Qué estamos inculcando? ¿Cómo lo estamos inculcando? ¿Y qué repercusiones va a tener esto que yo estoy haciendo hoy en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos, en la vida de mi esposo? Entonces es un momento que nos llama a recapacitar, a pensar un poquito y darnos cuenta que si la familia no somos nada, que todos tenemos, así uno diga, no, yo estoy solo, no, todos tenemos alguien que se preocupa y que nosotros debemos preocuparnos por esa persona. Así es. Y entonces en medio como de todas estas tensiones también somos conscientes que a veces las familias pues los hogares se dan cierto tipo de manifestaciones que están muy vinculadas a la violencia intrafamiliar. Ujú. Entonces, cosas que a veces de pronto hacemos y no somos conscientes que eso es un tipo de violencia. Por eso, pues, queremos un poco, vamos a hablar sobre estas manifestaciones de violencia que a veces se dan al interior de las familias y que se dan como, digamos que, unos comportamientos en medio, pues, de toda esta tensión. Pero frente a eso, pues ya creo que hemos aquí tratado de decirles que uno siempre tiene como un marco de reacción, es decir, siempre tiene uno la posibilidad de asumir de diversas maneras lo que le pasa. Entonces, una familia frente a una crisis económica podría desbordarse, mejor dicho, decir ya no aguanto más, vivir un momento de mucha tensión, donde haya gritos, donde haya peleas, donde haya, bueno, cosas incluso más fuertes. Pero también hay muchas familias que en medio de una crisis económica se unen más, porque dicen, si no estamos cerquita, si no estamos juntos en esto, pues esto nos va a derrotar, nos va a vencer. Entonces también desde esa unión empiezan a mirar cómo logran o cómo hacer para que cada uno aporte desde su rol algo para poder superar esta situación. ¿Sí? Entonces de pronto, bueno, ya nos tocó limitarnos, no vamos a poder salir el fin de semana, además de la pandemia, porque pues no hay dinero, pero entonces vamos a hacer algo aquí en casa, vamos a buscarnos una película, la vamos a ver, vamos a buscar un cuento, lo vamos a leer, es decir, cómo frente a una misma situación no tenemos un solo camino, sino tenemos diversos, y es un poco buscar que ese camino que tomemos no sea el camino de la violencia, ¿sí? No sea el camino de la agresión, porque estaríamos hablando de una violencia en el territorio más importante que tenemos, que como tú lo has dicho, es nuestra familia. Entonces, por eso hay que cuidar mucho esa casa, ese hogar, esa familia. Además, Marce, que esta pandemia nos ha enseñado o nos ha demostrado que tenemos la capacidad de reingenierar, reiniciarnos, como reprogramarnos, como de mirar diferentes alternativas para poder salir adelante. Vemos muchas empresas que han quebrado, sí, hay muchísimas empresas, pero vemos que hay mucha gente que también por la pandemia empezaron a hacer cosas y les ha ido muy bien. Yo tengo el caso de una niña que ella trabajaba
en una ONG, la despidieron y ella montó una cosa de licores por internet, venta de licores en internet y venta de cócteles. Mira, le ha ido tan bien, ella vive feliz. Ella dice, lo mejor que me pudo suceder fue esta pandemia, porque me enseñó cómo yo puedo reiniciar, cómo me puedo reivindicar, cómo puedo buscar nuevos horizontes y no quedándome lamentando porque me despidieron de un empleo. Ella en este momento ya tiene 2 personas que le colaboran. Dijo, es muy chévere darse uno cuenta que puede salir adelante y puede ayudar a otras personas. Entonces, esto nos ha enseñado que sí, muchos perdieron su empleo, muchos están mal, pero miremos de qué manera como familia podemos salir adelante. Muchos han dicho, oiga, venga, yo sé hacer tales postres, venga, hagamos postres y pongámonos a vender. Y vemos a muchas familias que empiezan a trabajar en eso y terminan teniendo grandes empresas. Entonces, lo importante aquí es mirar las habilidades que tiene cada uno y cómo las pueden integrar para hacer un buen negocio, un buen trabajo, una muy buena actividad. Marcelo decía, no todo es dinero. Una tarde de ver una película llena muchísimo a los hijos, los llena mucho y más si es la película que a ellos les gusta, más si hacen como una representación de qué parte fue la que les gustó. Es buscarse ideas o cosas creativas donde se involucren todos, donde se hagan actividades para todos. No que solamente hagamos actividades para los niños y nos olvidemos de papá y mamá o de mi esposo o de mi esposa, sino mirar, bueno, ya hicimos la actividad para los niños, ahora hagamos una actividad para nosotros 4, como una noche tengamos una comida solamente para el esposo, para mi pareja y ya, que estemos los dos. Es también darle la importancia a cada quien, es mirar cómo yo puedo aportarle al otro, no solamente esperar a que me den, sino yo cómo puedo ayudar. Que la niña puede decir, no, pero es que yo estoy muy pequeña para salir a trabajar. Sí, pero yo puedo ayudar a limpiar el polvo. Yo puedo ayudar a lavar la loza. Eso es una forma de ayudar. No necesariamente con la parte económica, pero ya la mami sabe que se puede ir tranquila a trabajar, a ir a buscar un empleo, a hacer algo, porque sabe que la niña al menos le va a ayudar con lavar la loza. Eso ya es un aporte que le está haciendo a la familia. Entonces siempre debemos mirar que nuestra familia es lo primordial y debemos velar por salir todos adelante. Así es, siempre como ese saber que tengo algo que dar, porque si yo me pongo en un estado de carencia todo el tiempo, digo, necesito ayuda, es decir, como ese estado de carencia todo el tiempo no me permite ver que yo tengo cosas para aportarle al otro. Entonces, así como necesito del otro muchas veces, también tengo cosas para dar y esa sería como una cosa a trabajar en la familia y es, bueno, como también formamos en los niños esta conciencia de que, claro, a veces tú necesitas que yo te acompañe, pero tú también, desde tu ser niño, ser adolescente, tienes algo que puedes darle al otro, ¿sí? Y entonces cuando uno da al otro, hay una sensación de satisfacción, eso tiene que ver también con como con una satisfacción de estas necesidades emocionales y es la posibilidad de acompañar a otros nos hace sentir mejores. Entonces, ahí muy importante lo que nos cuentas. Queremos un poco pasar por a veces como estas cosas que pasan en las familias y que algunas de pronto no tienen la conciencia de que ahí están ejerciendo una forma de agresión. Entonces tenemos, por ejemplo, un tipo de violencia que vemos mucho en las chiquitas. Yo este año estoy acompañando a las niñas de ciclo inicial y algunas niñas de primaria. Y esto se ve y es un tipo de violencia que se llama alienación parental. Y es que los papás se separaron. Puede ser recientemente o incluso hay muchos que ya se separaron hace muchos años, pero tienen una relación muy difícil entre los adultos y buscan como que el niño
esté del lado de ellos y se aleje o se cree como un abismo hacia ese otro progenitor. Entonces aquí vemos como algunas frases como que uno a veces de pronto dice en medio de esa rabia que tiene contra el adulto, pero se las dice al niño. Y ahí hay una manera, una forma, de un tipo de violencia emocional, porque para esa niña, esa persona pues siempre va a ser su papá. Y en el fondo de su corazón hay un vínculo con esa persona que no va a desaparecer porque pues es quien le dio la vida. Entonces, a veces en medio de esa rabia, entonces le decimos cosas como ese papá no te quiere, o esa mamá que te abandonó, o ese que solamente piensa en él, en comprarse cosas para él, nunca ha hecho nada por ti, no te da un peso, mira qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ahí el niño no tiene ninguna posibilidad de solucionar eso, o sea, él no puede hacer nada frente a eso. Y lo que hace es que se queda con toda esa carga en su corazón y con esa sensación de no te quiere, te abandonó. Entonces es importante como que los adultos tengan en cuenta que esto es una forma de violencia emocional y es cuando yo le hablo mal de ese otro papá que no está de pronto queriendo que ese niño se identifique con la rabia que yo tengo hacia esa persona y realmente él se identifica, pero esa rabia no le permite nada y todo lo contrario, lo que hace es cargarlo emocionalmente. Entonces, ese es un tipo de violencia que a veces vemos y en eso pues cada uno de estos papás que tengan como esa relación difícil con la persona con la que tienen su hijo, su hija en este caso, pues tienen que empezar a mirar cómo asumen el tema como un adulto, cómo empiezan a solucionarlo, digamos que poder mediar eso desde una relación respetuosa, cordial, porque va a ser el papá de su hijo siempre o la mamá de su hijo siempre. Y esa relación cordial, ¿a quién más va a beneficiar? Pues es a esta niña. ¿Sí? Entonces, ese frente a este tipo de violencia que a veces uno dice, ve, yo ahí no me había dado cuenta que yo estoy ejerciendo una forma de violencia contra mi niña cuando digo estas cosas o cuando le hablo mal del papá, cuando descargo como todo lo que siento con ese pequeño. Además, Marce, una cosa, muchas veces lo que nosotros les decimos a nuestros hijos, eso les va a repercutir para toda la vida. Hay mamás, lo digo porque me ha tocado el caso, mamás que hablan muy mal de los hombres y el problema es que ya generalizan de que son todos los hombres iguales. Entonces la niña crece con esa idea de que todos los hombres son malos, todos los hombres son traicioneros, todos los hombres no colaboran y ella crece con un resentimiento hacia la figura paterna. Entonces es importante que nosotros como papás sepamos de que una cosa es el problema que yo como adulto tengo con mi pareja, con el papá de la niña, y otra cosa es que la niña es una persona independiente de ese problema. La niña debe tener el acompañamiento de papá y mamá, que cuando el papá la tenga, háblele súper bien de la mamá, dígale que lo más maravilloso, así usted mismo no se lo crea, pero es un bien que le está haciendo a la niña. ¿Por qué? Porque la niña, todo lo que ustedes digan, bueno y malo, todo lo va a creer. Y después ella va a nacer con ese resentimiento, va a empezar a crecer con esa cosa de que es que mi papá es a mí la que no me quiere, es que mi papá sí ve, se organizó con otra persona y tiene sus hijos y a ellos sí los quiere, pero a mí no. Mire, es que yo soy mala, yo soy no. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. De igual manera, cuando la mamá la tenga y el papá no le dio la cuota este mes porque no pudo económicamente, listo, métase en el baño y hable todo lo que quiera solita, que no la niña la escuche, que la niña le escuche solo cosas buenas. Ay, tu papi hoy no me consigna, pero me dijo que ya la otra semana. Que es que a ella le toca estirar la plata que tiene, bueno, sí, pero piense que más adelante le va a cumplir. Además que empezamos una fricción muy
malestar muy grande, una aflicción, y la niña, así ustedes digan, los niños se dan cuenta de todo lo que pasa. Entonces es importante que nosotros sepamos manejar muy bien las relaciones. Hay este tipo de violencia, que es la violencia física y verbal. Entonces, Yoli, ahí, ¿qué nos puedes contar de esta violencia? Bueno, la violencia física, como su palabra lo dice, es la que atenta contra toda la integridad, obviamente física, de la persona. La violencia emocional es la que nosotros le hacemos es la descalificación hacia la otra persona. Es dar un abuso excesivo del autoritarismo, de la imposición de las ideas, del deseo. Eh, Puede ser una forma también de control a través del miedo y la degradación, es la intimidación de los tratos. Entonces, muchas veces aquí en esta violencia emocional utilizamos a una tercera persona que nos ayuda a reforzar esa conducta. La violencia verbal, pues obviamente como su palabra lo dice, es lo que hablamos, es lo que expresamos, es la forma como nosotros tenemos para humillar a la otra persona. Tenemos también la violencia psicológica. Esa pues tiene un poquito más de dificultad para poderla detectar. ¿Por qué? Porque esa no deja huellas. Esa simplemente es la palabra que se le dice a la víctima, y la persona, el victimario, siempre va a decir que la otra persona es una exagerada, que él nunca le quiso decir eso. Entonces es importante que nosotros diferenciemos muy bien cuáles son los tipos de abuso que tenemos. Ujú. Entonces, miren que ahí en esa manito del niño hay una serie de frases que son frases que van a afectar procesos emocionales o psicológicos como el autoconcepto, la autoestima, y que son obviamente una forma de ejercer violencia en ese contexto familiar. Es lo que nosotros pensemos del otro influye mucho en lo que pase con ese otro. Es decir, si yo creo que este no sirve para nada, este sí definitivamente no sabe hacer nada, pues de alguna manera eso está generando un autoconcepto en el otro y ese otro se cree eso. No sirvo para nada, no sé hacer nada bien, siempre me equivoco. Y todo eso pues va quedando en ese autoconcepto. Por eso pues hay que ser muy cuidadoso con este tipo de frases que laceran el ser o lo que es la persona, en este caso lo que es la niña o el niño, porque van directamente como a ese, a lo que él es como persona. Entonces, eres un imbécil, no piensas, no haces nada bien. Sí, otra cosa es poder llamar la atención sobre el comportamiento que tuvo. Entonces, hoy dejaste como esto, mira cómo tienes de desorganizado este cuarto, ¿sí? Como sobre lo que hizo. No se te olvidó levantar el plato. ¿Qué está pasando? Hoy no realizaste tu tarea. ¿Sí? Es como sobre la acción, más no sobre Ajá, la persona. exacto. Además, Marce, que por lo menos ahorita con lo que tú decías, cuando nosotros maltratamos a un niño diciéndole, eres un imbécil, eres un idiota, no sabes nada, no comprendes nada, tú no sabes nada del mundo, resulta que eso se repercute a nivel académico. Resulta que yo tengo niñas que me han dicho, no, pues que si yo soy una bruta, ¿para qué estudio? Igual me va a ir mal. Y empieza uno a hablar con ellos y resulta que es que en la casa le están reforzando esa conducta. Y ella misma ya está asumiendo que es verdad lo que le dicen. De por sí una me decía, pues si mi mamá me lo está diciendo, ¿yo por qué lo voy a dudar? Igual es mi mamá. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Nosotros decimos muchas veces palabras cuando estamos de mal genio.
Y es ahí cuando debemos tener más cuidado. ¿Por qué? Porque uno de mal genio dice cualquier cantidad de cosas ofensivas y después le sale a uno más caro, más delicado. Es más complicado pedir disculpas porque ya las palabras han hecho su acción, han hecho su daño. Y muchas veces con decir perdón no basta. Entonces es importante que nosotros nos midamos, aprendamos a conocernos y a saber hasta dónde llegamos. Preferible que usted le diga, ¿sabe qué? Déjeme sola, que estoy de mal genio, y espere que me pase el mal genio, para luego sí venir, sentarse y hablar. Nosotros debemos pensar que lo que nos pone de mal genio es la acción, como lo decía Marcela, de lo que hace la persona, más no la persona en sí. Si ustedes, su hija, sacan malas notas, siéntense y hablen con ella. ¿Qué pasó? Hay muchos niños en ese momento que están cansados de recibir las clases virtualmente. Quieran o no, es otra forma de estudio, es otra forma que nosotros no teníamos, ni siquiera se nos había cruzado por la mente a muchos, de venir a recibir clases, de estar todo el tiempo conectados, de tener unos audífonos 24 horas conectados, de a muchos los ojos les ha molestado a raíz de estar tan conectados con el computador, con el celular. Entonces es sentarnos a dialogar y mirar qué pasa y cómo yo desde mi postura puedo ayudarle. Si yo veo que mi hijo pasa muchas horas en el computador y no está estudiando, oiga, qué pena, pero venga, le pongo límites. Vamos a estar 2 horas diarias en el computador. ¿Cómo las deba distribuir? Como su merced quiera, pero son 2 horas en total. No son 2 horas y 5 minutos, ni 2 horas y media, ni 3 horas. Son 2 horas y su merced va a mirar en qué tiempo del día va a utilizarlas. Es negociar con ellos, es mirar qué vamos a hacer. Sí, sí, así es. Entonces, en eso que nos estabas contando, pues está como esa posibilidad de entender por qué se da el comportamiento, ¿sí? Es decir, por qué está actuando de esa manera, como tratar de más allá de una vez lanzar el juicio, lanzar el regaño, lanzar la palabra fuerte. Bueno, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué estará actuando de esa manera? Como tú decías, hay algo físico que le esté afectando, le duelen los ojos, necesita gafas y no las tiene, hay algo emocional, está solo, además de que no puede ir al colegio por toda esta circunstancia de salud, tampoco ha tenido contacto con otros niños de su edad. O sea, ¿qué es como lo que le está pasando? ¿Sí? Un poco cuando uno intenta entender qué es lo que le está pasando, eso le abre un marco de posibilidades. Si uno de una vez entra con el que es que no quiere, es que es una cosa solamente como de que no se le da la gana, a veces digamos que uno escucha a los papás que dicen es eso, profe, como que ahí hay una barrera para poder entender, porque uno ya dice, es que no quiere, pero un poco qué es lo que está pasando, ¿sí? En ese equilibrio, claro, tampoco puedo entenderte siempre todo, porque entonces me voy del lado como de lo permisivo. En ese entenderte tengo que ponerte un límite, decir, bueno, es que a veces uno tiene que conciliar entre lo que uno quiere y pues lo que uno en medio de vivir en una sociedad pues debe hacer. Pero ¿cómo te ayuda a equilibrar eso? Entonces creo que ahí como que está ese tema clave de comprender. Aquí hay otro tipo de violencia que a veces vemos, que es una posible negligencia, una presunta negligencia que tiene que ver con que, bueno, los niños tienen unos derechos fundamentales, el Estado tiene una responsabilidad en eso, pero la familia es corresponsable de esos derechos. Entonces está el derecho a la educación, pero para que ese derecho se lleve a cabo, la familia tiene una corresponsabilidad, porque pues está el colegio, la matrícula, el niño está matriculado en el colegio, tiene derecho a
su alimentación, su bono de alimentación escolar, tiene derecho a recibir las clases, en este caso de manera virtual, tiene derecho a ser evaluado, pero si no hay una corresponsabilidad de la familia, si la familia dice, no, este niño, ya dejemos que este año pase de esta manera, no nos pongamos como a ponernos más, digamos que en más cosas, que nos toque pensar cómo lo conectamos, no, dejémoslo así, pues cuidado, porque eso es un tipo de violencia y es como que ahí la familia no está siendo corresponsable. O de pronto, ay, otra vez nos están llamando a ese colegio, mejor no contestemos. Cuidado porque ahí no hay corresponsabilidad. Lo mismo, el niño tiene derecho pues a la salud, a recibir atención médica, entonces un niño que no tenga, o una niña que no tenga IPS, o que se enferme, no sé, ya lleva varios días enfermita y no tenga acceso, no sea atendida médicamente, pues ahí hay una ausencia de corresponsabilidad de la familia. Entonces, a veces también nos encontramos con casos de que la violencia no es por algo que hagamos, sino por algo que no hacemos, ¿sí? Y esa pues es la negligencia. Sí, Marcela, también podemos meter a los papás que son muy permisivos. Hay papás que son muy permisivos con los hijos y los niños hay que ponerles límites. Nosotros no podemos, sí, nosotros podemos querer mucho a nuestros hijos, pero hay que ponerles un límite, hay que decirles hasta aquí vas tú y de aquí para allá, ojo, porque las cosas no son como tú siempre quieres. Tenemos muchos papás que sí viven súper pendientes de sus chiquitas, de cómo están, cómo les está yendo, como otros, como decía Marcela, que ni siquiera nos contestan el teléfono o cuando uno se identifica, simplemente cuelgan. Entonces es importante que nosotros miremos qué rol estamos haciendo, qué pautas estoy yo dándole a mi hija para su desarrollo. ¿Cómo la estoy educando? ¿Cómo la estoy llevando? ¿Qué tipo de formación le estoy dando? ¿Qué tipo de valores estoy yo haciendo con ella? Que ella sienta en nosotros un acompañamiento, que vea en nosotros el respeto, pero también la confianza y la libertad de hablarnos de temas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por ser tan agresivos o tan cerrados, tan autoritarios, nosotros no permitimos que nuestros hijos vengan y nos hablen, y entonces lo que no hablan con nosotros van y lo buscan por otros medios que no son los más asertivos. Entonces es importante que nosotros miremos cómo estoy manejando yo la relación con mis hijos. Y desde las posibilidades, miren, en los colegios hemos entendido que hay que hacer flexibilizaciones, las hemos realizado, pero desde las posibilidades de cada familia hay que tratar de ver cómo les conservamos esas rutinas de levantarse, de dedicar un tiempo a aprender, a estudiar, a hacer la tarea, o sea, cómo desde nuestra posibilidad de familia, como que tratamos de dar garantía frente a eso, porque pues si no, luego es muy difícil recoger, o sea, la autoridad y la crianza es una cosa cotidiana. Yo no puedo decir, bueno, vamos a hacer un paréntesis este año, un paréntesis donde no va a haber normas, donde no vas a estar en el colegio, te vas a dedicar a ver televisión o a estar en el computador jugando y ya. El otro año se acaba este paréntesis y ahí sí nos ponemos las pilas. Las cosas no funcionan así, porque eso que esta niña, este paréntesis de este año, pues digamos que ahí ella interioriza formas de comportarse, interioriza formas, digamos que de actuar, es decir, ya me puedo levantar muy tarde, ya pues no hay unos horarios, no hay unos límites. Entonces luego va a ser muy difícil recoger. Por eso, desde la posibilidad que tenga cada familia, hay que pensar, bueno, ¿cómo estoy siendo garante también de esos derechos que tiene mi niña? Pero ¿cómo estoy acompañando el ejercicio de esos derechos? ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otro tipo de violencia que también a veces se da mucho en esas familias, y es la violencia de género, es decir, maltrato
por el tema de ser mujer, o también se puede dar hacia los hombres, pero pues las estadísticas nos dicen que son muchas más las mujeres que sufren violencia. Esa violencia afecta de una manera profunda a las niñas, porque los hace vivir en un clima hostil, en un clima digamos que de inseguridad, de incertidumbre, de maltrato, y de esa manera aprenden a relacionarse, ¿sí? Entonces, la violencia de género puede tener todas las manifestaciones que hemos dicho anteriormente, no solamente física, puede ser psicológica, puede ser una violencia verbal, ¿sí? Entonces no sirve para nada, usted económica, ¿sí? Donde digamos que la persona que trabaja es quien maneja completamente todo el tema económico, y la otra persona depende pero totalmente de lo que el otro le quiera dar. Y en este momento estamos viviendo una transformación de feminidad y de masculinidades, es decir, estamos aprendiendo a que hay otras maneras de ser mujer y de ser hombre, que los hombres pueden acompañar la crianza de los niños, los hombres también pueden preparar el almuerzo, también pueden barrer la casa, limpiar el polvo, y eso no afecta a su masculinidad. Los hombres no hacen un favor cuando ayudan a criar a los niños, sino que están ejerciendo su paternidad, que ya vimos que es muy importante. Entonces, en estas nuevas formas de ser hombre y de ser mujer, hay como que los roles se han redistribuido. Entonces, si mamá trabaja, pues mamá también tiene el derecho a que le ayuden con las cosas del hogar, porque no puede ser que mamá trabaje y le toque llegar a limpiar, a hacerle el almuerzo, pero además también a cuidar a los niños, ayudarle a hacer las tareas, porque se vuelve una carga muy pesada. Entonces, como también cuando existe este papá, porque pues si no vivo con él, pues bueno, pero cuando existe este papá, ¿cómo redistribuimos esas funciones? ¿Sí? Y cómo nos acompañamos y nos ayudamos en este hogar, para que todo sea, digamos que esté en mayor armonía, en un estado de bienestar. Desde ese tema de aprender que lo que pasaba hace unos años pues se ha ido transformando. Bueno, esto es algo que ya lo hemos venido tratando, y es qué pasa cuando hay situaciones de violencia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí te doy la palabra, Johnny, si crees que nos hace falta hablar de alguna otra consecuencia. Ya hemos ido mencionando algunas, pero ¿qué sucede? ¿Tú con qué te has encontrado como orientadora? Bueno, ¿Qué pasa cuando un niño sufre violencia? con mucho retraimiento, con las niñas, mucha depresión, hay muchas niñas con llanto sin algún tipo de razón, eh, aislamiento, mucha tristeza, hay otras que tienen actitud de sometimiento, dificultades para concentrarse en el colegio, lo que les decía anteriormente, falta de participación mucho en las actividades escolares, sociales. Hay niñas que no quieren salir del colegio, o sea, cuando íbamos a la presencialidad, eran niñas que buscaban la excusa para estar desde temprano en el colegio, niñas que, o hasta tarde, niñas que se ofrecían para el servicio social, niñas que se ofrecían para una otra cosa, con tal de quedarse más tiempo del estipulado en el colegio, porque no querían volver a sus casas. Mucha deserción escolar también vemos, y agresión para resolver conflictos. Son niñas que se vuelven bastante agresivas, entonces ya pasamos ahí a mirar la parte de acoso, que eso es otro tema que en otro momento lo veremos, y empezamos a mirar pues todo lo que esto conlleva. Entonces miremos que no es solamente que yo hice y ya, y para, no, miremos todas las repercusiones que tiene a nivel de todo. Como les nombré varias repercusiones o varias señales cuando hay una violencia intrafamiliar, pensemos que todas ellas van a repercutir en el futuro de esa criatura. Así es. Entonces, bueno,
ahí Yoli ha mencionado como algunas cosas que pasan en las niñas cuando hay alguna de estas situaciones de violencia o las que hemos mencionado, cualquier tipo. Una, digamos que visible para nosotros en el colegio es rendimiento académico bajo. Entonces uno empieza como a orientar a decir, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Por qué esta niña va tan mal académicamente? ¿Por qué ha bajado su rendimiento? Y en algunas ocasiones se encuentra que hay alguna situación de presunta violencia en su familia, entre mamá y papá o entre, digamos que papá y ella, con algún miembro de la familia. Entonces el rendimiento académico es una de las cosas más visibles porque además, digamos que si uno está pensando en que no, en su casa están pasando un montón de cosas, pues uno no tiene la cabeza para poderse concentrar en la clase de matemáticas, en la clase de español o en la clase de química, ¿sí? Entonces, ahí hay una afectación de la atención, de la memoria, porque su emoción está en esa situación. Además, Marce, una cosa, resulta que muchas veces cuando nosotros maltratamos a nuestros hijos psicológicamente, de tanto decirle, usted es un idiota, usted es un imbécil, usted no sirve, ellos van creándose todo eso y van teniendo pensamiento, ideación suicida. Cuando nosotros miramos muchas niñas que tienen ese pensamiento y empezamos a hablarles, de hacerles una retrospección, a mirar qué pasó, resulta que es que muchas tienen el pensamiento de ideación suicida, es porque, oiga, mi papá y mi mamá me dicen que yo no sirvo para nada, entonces pues para que yo vivo si igual no sirvo. O me dicen, es que usted no va a hacer nada, usted va a ser la barrendera del barrio. Pues a ver, si yo voy a hacer la barrendera y entre morirme, pues prefiero morirme y ya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las palabras tienen una repercusión. Entonces hemos encontrado que en la conducta suicida es debido muchas veces a eso. No siempre, pero muchas veces. Sí, tiene una relación con esa, digamos que lo que decíamos, ese autoconcepto que me voy formando, que yo no sirvo para nada, pues entonces eso me desvincula con la vida, porque ¿para qué quiero estar en la vida si yo no sirvo para nada? ¿Sí? Entonces, claro, ahí puede tener una incidencia. Van pasando otras cosas también. Hay una cosa que también pasa y es que si yo no encuentro amor en esas figuras primarias de mamá y papá, luego yo lo busco en otra persona. Entonces ahí pueden darse los embarazos adolescentes porque yo estoy buscando en ese novio ese amor que mi papá no me dio o estoy buscando en ese novio esa comprensión que mi mamá no me dio. Entonces cuando yo no lo tengo, lo busco en otra parte porque los seres humanos somos seres de afectos. Entonces si en mi casa no lo tengo, pues voy y miro dónde, o de pronto con mi amiga, no sé, genero un vínculo muy fuerte con mi amiga porque mi amiga pues me escucha, me entiende, me comprende, y cuando esa amiga pelea conmigo, entonces siento que el mundo se me acabó. Otra cosa es, si yo siento que papá y mamá me quieren, yo tengo más recursos emocionales para afrontar las cosas de la vida. Es decir, me puedo pelear con mi amiga, pero sé que el amor de papá y de mamá está ahí y eso me ayuda a ser fuerte. Pero si entonces, además de que mi papá siento que no me quiere, mi mamá dice que no sirvo para nada y peleé con mi amiga, pues ahí sí el mundo como que se me viene abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento querida por estas dos figuras, soy más fuerte emocionalmente para asumir las cosas que me van a pasar en el mundo, porque en algún momento voy a pelear con el novio, con la amiga, en algún momento mi amiguita de 6 años me va a decir, no quiero jugar contigo, o en algún momento la profesora me va a decir, esto te quedó mal, esa tarea no la hiciste con cuidado, tienes que volverla a hacer, y yo digamos que tengo que tener el recurso para poder asumir eso, porque la vida no siempre nos premia, no siempre nos dice lo hiciste bien, a veces es lo contrario, ¿sí? ¿Y de dónde saco esa fuerza? De sentir ese amor de papá y de mamá. Entonces, ojalá, pues es que con que esto quede como claro hoy, creo que ahí hemos avanzado pues en un camino importante. Así como hay unos factores de riesgo, pues también hay unos factores protectores, ¿sí?
un poco de esto que hemos hablado, factores protectores a nivel emocional, a nivel de salud mental. Entonces aquí tenemos algo y nos cuentan que son estos papás o estos adultos quienes con su forma de responder pueden transformar la emoción que desborda al niño. O sea, es muy común que los niños y los adolescentes se desborden, pero es esa respuesta del papá quien puede transformarle esa emoción desbordada. O por el contrario, puede echarle más leña al fuego, ¿sí? Puede incrementarla más. Son estos papás los que pueden temperar, los que desde su firmeza, desde su propia capacidad de gestionar las emociones, logran transmitir mesura, contención. La palabra organiza, entonces la palabra también contiene. Y digamos que en la medida en que emocionalmente papá y mamá trabajen por sus propias emociones y puedan, digamos que abordarlas de una manera más mesurada, no permitiendo que la rabia salga y entonces terminemos con el insulto. Eso también va modelando cosas en los estudiantes, en las niñas. Entonces, un factor protector tiene que ver con cómo estos adultos son modelo o son como un referente de gestión de emociones. Ese es un factor protector. Si yo como papá, puede que yo tenga mucha rabia y digamos que digo, sí, mira, esto me ha dado mucha rabia, pero busco formas de sacar esa rabia que no impliquen dañar al otro, porque cuando uno tiene rabia, quiere dañar al otro, quiere que se sienta mal. Entonces, busco sacar eso y ya me siento y puedo decirle la rabia que me dio, pero sin buscar dañar a ese otro. Entonces, ese es un factor protector. Marce, ahí debemos decir que no solamente es de papá y mamá, también es pues de la persona o las personas que conformen la familia, los abuelitos, los tíos, los primos. Es ese grupo familiar que en donde la niña vive, donde la niña habita, donde convive diariamente. Es el primer factor protector que debe tener un niño, pues obviamente para prevenir todo lo que es violencia. Entonces es muy importante que nosotros miremos que somos nosotros las personas encargadas y de que nosotros tenemos la responsabilidad de lo que estamos haciendo, sea positivo o negativo, con esa niña. Así es. Entonces, en esos factores protectores también tenemos que está como esa posibilidad también que encontremos los adultos de hacer catarsis frente a nuestras propias emociones, porque si yo he tenido momentos llevo un año teniendo momentos de tensión emocional y todo eso lo tengo guardado, pues todo eso ha salido seguramente en casa. Entonces, ¿cómo busco formas de sacar esas emociones fuertes que tengo? Lo hablo con otro adulto, lo hablo con una amiga, busco una de las líneas donde hay escucha en este momento, líneas nacionales, distritales que ahorita les vamos a decir. Busco de pronto en mi empresa hay desde bienestar, desde el área de bienestar tienen psicólogo, trabajador social, digo, mire, necesito como una conversación con uno de estos profesionales, o desde la EPS también yo digo, no, ya llevo como con una tensión, no puedo dormir, eso me tiene muy irascible, estoy de mal genio, siento que necesito como buscar esa ayuda, pues es importante hacerlo, porque si estamos muy cargados no vamos a poder dar ni comprensión, ni ternura, ni escucha, porque algo por dentro tenemos que es como un remolino, entonces tenemos que buscar cómo lo sacamos con otro adulto. Hay personas que también buscan formas como de esparcimiento que los ayudan como a bajar la tensión, entonces practican algún deporte o hacen manualidades o pintan o de pronto, no sé, tienen algún pasatiempo que dicen cuando yo hago esto, eso me libera mucho. Entonces, ¿cuál es el de ustedes? ¿Qué pasatiempo los libera? ¿O qué cosas han hecho de pronto cuando se sienten muy cargados? Porque
trabajar sobre las propias emociones también es un factor protector en la crianza. En la medida en que yo esté mejor emocionalmente, puedo dar cosas al otro. Si yo tengo un torbellino por dentro, no lo puedo hacer. Tengo que tratar primero de buscar ayuda para mí. También, pues digamos que un poco es esos ejercicios de empatía, de mirar cómo me pongo en el lugar de este niño. Como digo, claro, yo como adulto tengo unas responsabilidades, pero ella también, lo que les decíamos ahorita, de pronto no ha salido, se le ha pasado todo el tiempo en casa, no juega. O sea, cómo también me pongo en el lugar de entender por qué es que se puede estar portando de esa manera. Marce, un ejercicio que pueden hacer en la casa para entender más cómo se siente el otro es un cambio de roles. Que los papás un día hagan de niños y los niños hagan el de papás. Es ver cómo los niños me ven a mí como la autoridad, cómo me ven como su papá, y los niños son buenísimos para imitar a los papás. Entonces es una forma que nosotros miremos, oiga, mire, mi hija me está viendo que yo grito mucho. Oiga, mire, mi hija me está viendo que me la paso pegada al celular todo el día y ella me habla y yo soy pendiente de estar en el celular. O, oiga, mire, resulta que ella me ve solamente haciendo oficio, pero no me ve hablando con mi esposo nunca, o y solamente haciendo las labores del hogar y ya, o yo como mamá, oiga, no, es que mire, mi hija se siente sola, mi hija se la pasa encerrada en el cuarto sola todo el día. A ver, venga, algo está pasando. Es importante hacer esa actividad y después hacer una retroalimentación de cómo les pareció, cómo se sintieron, qué les gustó, qué no. Ustedes me van a decir, no, es que son muy pequeños para que se vayan a cocinar. No, pues sencillo, hagan un sándwich o pongan el desayuno, el almuerzo más temprano, pero hagan esa dinámica. Es una forma de mirar en los zapatos del otro cómo me ve. Si es que soy muy autoritario, si es que soy muy negligente, soy muy permisivo, soy negligente frente a algunas cosas, ¿cómo soy? Y a mí como papá me da una idea de cómo es mi hijo, qué piensa, qué siente. Háganlo y algún día me cuentan cómo les cuentan cómo les parece esa actividad. Eso, Yoli. Y ese que tú dices es otro factor protector y es el juego, el sentido del humor, a pesar de pronto las tensiones cotidianas, cómo le ponemos ese ingrediente a la vida que es el juego, el humor, la capacidad de reírnos también de lo que nos pasa. Y ahí también hay un factor protector, hay algo que une mucho a los papás con sus hijos y es jugar. Entonces, por ejemplo, ese juego de roles que nos hablas es una propuesta muy interesante. Con las niñas de ciclo inicial hicimos una actividad donde las niñas imitaban a su mamá. Entonces, lo que dices, eso es un espejo. Ahí la mamá dice, ay, yo tengo ese gesto, yo realmente digo esa palabra, yo tengo ese tono, porque es como que el otro me está mostrando, mire cómo lo veo yo. Mire cómo es usted conmigo. Exacto, es un ejercicio muy interesante. Lo mismo también los papás con la niña adolescente, mira cómo me hablas, o mira cómo me miras, o mira cómo me mandas la puerta, o con la chiquita, mira cómo me haces la pataleta, ¿sí? Es como ponernos en ese lugar, que a veces también nos pasan entre profes y entre casa y colegio, a veces como que nosotros como profes, bueno, nos ponemos en el lugar de este papá, claro, esa situación está tan difícil a nivel económico, social, y claro, y ahí se generan unas flexibilizaciones. También tratando de evitar tampoco el tema de siempre, un poco de como no puede, no, porque sí, o sea, también hay que llenarnos de esa capacidad de decir, bueno, ¿cómo afrontamos esto? Tampoco puede ser como siempre, no hagas la tarea, no me entregues, porque entonces, ¿qué va a pasar con digamos, que lo que este niño cómo se está formando? Pero también como los papás se ponen también en el lugar de los profes, como dicen, uy, venga, esto es ser profesor de 35 niños, de 40 niños, calificarles a todos, entender como esas diferencias que tienen. No es un proceso sencillo, porque a veces es muy fácil juzgar al otro.
pero cómo lo que decíamos, o sea, cómo nos acompañamos, cómo le digo yo, mira, yo te puedo aportar en esto, yo te puedo acompañar en esto, eso es mucho más valiente que simplemente lanzar pues el juicio crítico. Además, Marce, que uno de papá no se las sabe todas. Uno todos los días está aprendiendo cosas diferentes. Y por lo menos en mi caso, yo no soy muy buena matemática. Entonces mis hijos, todo lo de matemáticas, corren a donde el papá. Pero todo lo de lenguaje, de inglés, de geografía, el resto de materias, mamá. Entonces nosotros ya sabemos, tiene dificultad en tal cosa, vaya donde su papá. Tiene dificultad en cosa, corra donde mamá. Y ya nosotros sabemos cómo podemos ayudarle. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de las fortalezas que yo como mamá tengo y mis limitantes. Que yo no soy buena para matemáticas. Oiga, si mi esposo sí, entonces aprovechémoslo. Venga, explotémosle eso que él sabe. Miremos cómo él nos va a ayudar. Y que no quede solamente la carga de que, no, es que como mi mamá no sabe, pues, ¿para qué le digo? No, miremos otras alternativas. ¿Qué otras cosas hay? Algo también muy importante, Marce, sí, lo que tú decías, el juego. Y el hecho de pasar tiempo en familia, créanme que la satisfacción, los cimientos, sí, los cimientos que ustedes forman son grandísimos. Es una forma de estar con nuestros chiquis. Además, pensemos que los niños son prestados. Algún día se van a ir, sea que se casen, sea que se independicen, sea lo que sea, algún día se van a ir. Y nosotros tenemos que darles las herramientas para que ellos afronten de la mejor manera esa vida. Que tengan las herramientas suficientes para decir, voy a hacer esto y saber que lo pueden hacer. Que sí, que van a fracasar, sí, pero se cayó y volvió y se levantó y sigue. Y esa vez le va a ir mucho mejor. Y siempre encontrar en la familia un apoyo, un estímulo. No una barrera que sea de contención, una barrera que sea solamente negativismo, de reproche, sino que miremos qué estamos haciendo. Así es, Yoli, así es. Les decíamos ahorita, ya estamos en la parte final de esta escuela de padres. Ahí seguramente están haciendo sus participaciones en el chat, de pronto haciendo preguntas sobre lo que hemos conversado, mirando un poco también su propia familia, sus propias prácticas. Y en este momento queremos contarles que hay digamos que hay momentos donde uno tiene que buscar ayuda, lo decíamos, ¿sí? Hay momentos donde uno dice, no puedo en este momento con esto sola, necesito alguien que me acompañe en este momento, así sea escuchándome. Entonces a nivel distrital hay unas líneas de apoyo para, digamos que esos casos donde emocionalmente yo necesito compañía de otro. Entonces está la línea 106, aquí no quedó cortado, no sé muy bien, pero es una línea de orientación y apoyo psicosocial. También está la línea 142, que es la línea de Secretaría de Salud, donde también dan ayuda o atención en salud emocional y mental. Está la línea psicoactiva por si hay algún caso de consumo problemático. La línea púrpura para casos de violencia de género. Pero también están estos entes administrativos que pueden ofrecernos en algún momento ayuda, ¿sí? Que son las comisarías y bienestar familiar. Hay un imaginario, es un poco que bienestar familiar es el instituto que le quita a los niños a los papás, pero ese imaginario pues está lejos de la realidad. Realmente solamente hay una medida de protección digamos que donde bienestar lleva al niño a un lugar sustituto cuando la vida del niño, la integridad del niño está en inminente riesgo. Pero en la mayoría de los casos, estos equipos lo que hacen es entender, desde ese entendimiento, que sea cual sea la familia de este niño, hay que buscar acompañarla porque solamente es la familia quien le da como estos recursos emocionales que no va a encontrar en otro lugar. Entonces, ¿cómo entendemos que no hay familias perfectas?
y cómo las acompañamos, ¿sí? Entonces, esa es una premisa de bienestar y de las comisarías. Desde esos equipos interdisciplinares que tienen de trabajador social, de psicólogo, como también a veces es la misma familia y lo hemos visto, quien dice, yo, por favor, orientadora, mándeme a la comisaría porque yo ya no sé, yo ya no sé qué hacer, es muy peligroso porque pues ahí uno está diciendo, me rendí. Y si el papá y la mamá se rinde, pues no sé, uno dice, ¿y este niño entonces qué hacemos? Porque es que si papá y mamá se rinden, pues ¿quién le da contención? Nadie te va a reemplazar como papá o como mamá. Pero a veces se dice, necesito una ayuda, una orientación. Y las comisarías tienen ese papel. Lo mismo que a veces el bienestar familiar. Entonces, por eso hay momentos donde esa podría ser una también posibilidad de encontrar como alguna orientación. Pero a veces también ya no es la familia, sino los colegios, como somos garantes de derechos, tenemos la obligación de poner en conocimiento cuando hay casos de presunta violencia. Digo presunta porque nosotros los colegios no podemos afirmar o probar que se está dando esa situación. Pero sí tenemos la obligación de remitir, es decir, miren, tenemos conocimiento de esta situación. La comisaría ya es la que se encarga de probar si eso es así o no es así, de acompañar, de orientar, porque como funcionarios públicos, pues tenemos como la obligación de ser garantes de derechos. Tenemos un papel muy importante en esa protección de los derechos de la infancia y por eso hay casos que tenemos que derivar a esa comisaría. Ustedes saben que todo esto está regulado por temas de la ley de infancia, de la ley 1620, ¿sí? Donde ya el niño no es el mismo niño de los años 70, 80, donde era, pues, digamos que un niño que la misma escuela, la misma familia utilizaba como formas muy coercitivas de formación. Ahora los niños son sujetos de especial protección. Hace poquito, este año, el país acaba de aprobar una ley, es la ley del no castigo, ¿sí? Y todo esto nos hace pensar que tenemos que buscar formas distintas de poder formar, porque no significa que ya, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo formo? De poder acompañar, que no involucre ninguna forma de violencia. Entonces, esto es importante, pues, digamos que ustedes como papás lo tengan claro, por eso también está en el manual de convivencia, todas las rutas que los colegios siguen frente a diversas situaciones. Entonces, por eso estos talleres están en esa línea de prevención, de buscar que no lleguen a darse estas situaciones, que entendamos que el afecto, la palabra, la escucha, son las maneras que debemos privilegiar en casa de poder acompañar, así como lo hacemos en los colegios. En los colegios antes pasaban lo que les digo, eran prácticas diferentes. En este momento en los colegios estamos hablando de prácticas restaurativas, de cómo reparar, de cómo poder entender que claro que nos podemos equivocar, pero que es necesario identificar en qué nos equivocamos. Entonces, pues ahí esto frente a como estas líneas de apoyo. Sí, Marcia, además una cosa, muchos papás nos dicen, ay, pero ¿por qué usted le hizo caso a mi hija? Si es que mi hija, usted no tenía por qué decirme, pues poner el anuncio o seguir el protocolo con bienestar familiar. ¿Usted por qué le cree a ella? Porque nosotros debemos creerles a los niños. Si la niña nos está diciendo que está sufriendo de un presunto abuso sexual, de un presunto acoso escolar, de una presunta violencia intrafamiliar, nosotros debemos creerles, seguimos el conducto regular y son las entidades ya especializadas las que tienen que hacerle un seguimiento y mirar si eso que la niña dijo es cierto, es mentira, qué parte es mentira, qué parte es verdad, qué pasó, cómo se puede ayudar, qué parte hay que intervenir, cómo hay que ayudar a esa familia a salir adelante, cómo hay que subsanar esa herida que hay,
cómo hay que subsanar también esa parte económica, mirar qué hay que hacer, qué mecanismos van a optar. Entonces nosotros lo hacemos más es con ese fin de mirar una ayuda que ustedes como papitos, como familia necesitan. Entonces, bueno, ahí eso pues importante. La última charla que tuvimos antes de salir a vacaciones nos hablaba de todo este marco legal, normativo, que acompaña en este momento pues la infancia. En ese marco normativo también el año pasado se reguló la asistencia a las escuelas de padres. Las empresas tienen la obligación de dar permiso a los papás para que asistan a este tipo de encuentros, porque pues digamos que son esos escenarios donde a veces uno puede pensar en cómo está llevando a cabo su rol o su función de ser mamá o de ser papá. Entonces, pues muy importante la asistencia de quienes hoy están aquí conectados, porque todo esto habla como de esas ganas de querer pensarse esa labor de padres y tener como la apertura de trabajar en ella, ¿sí? Bueno, ya aquí, como les decía, esta es la parte final, entonces nos vamos despidiendo. Ahí si tienen algunas preguntas las pueden escribir en el chat. Y vamos a ir cerrando con este ejercicio. Queremos proponerles un ejercicio y es como que nos puedan contar como familias a través en el chat, nos escriban en estos momentos, o digamos que en este tiempo, hablemos desde marzo del 2020, es decir, ya un año y unos meses, ¿qué recursos han encontrado que les han ayudado digamos que iluminar esos momentos a veces de tensión, esos momentos de frustración, de pronto de alguna situación muy difícil? Entonces, que ustedes digan, mire, yo en mi familia nos ha funcionado esto. Entonces nos puedan escribir, hemos hecho esto, de pronto puede ser a nivel general. Entonces hemos hecho viernes de lo que decíamos acá, viernes de familia, viernes de juego familiar. O puede ser más específico, de pronto que nos cuenten, miren, nos vimos esta película y nos gustó mucho, o nos leímos este libro, este cuento, o esta canción nos ha parecido linda, o este ejercicio que hemos hecho nos ha ayudado mucho a fortalecernos. Escríbanos, cuéntenos un poco qué cosas han encontrado que les han ayudado a iluminar esos momentos de pronto donde está lo oscuro, donde ha sido difícil. Sí, que todos tenemos como alguna experiencia que podemos contar. Entonces ahí la idea es que nos la puedan contar. Papitos, esperamos que nos lleguen muchos comentarios, muchas respuestas de qué herramientas utilizan ustedes para subsanar los inconvenientes que se les presentan en su día a día, en su trabajo, con las relaciones con su pareja, con sus hijas, y pues nos brindan mucho apoyo a nosotros para también nosotros mirar qué podemos de ahí coger para ayudarles a ustedes mejor. Muchas gracias por la asistencia y que tengan un maravilloso día.